Siga en vivo todas nuestras emisiones a través de www.tctelevisión.com y nuestro Facebook en TC Televisión 10. Amigos, ¿cómo están? Como siempre, gracias por su compañía en este primer noticiero del año. Iniciando la semana también con muchísimas novedades en el ámbito político también, la campaña electoral y otros temas que vamos a compartir como lo hacemos mañana a mañana. En esta ocasión junto a Verónica Olivero. ¿Cómo estás, Verónica? Un buen día para ti, una buena mañana y un buen año. Hola Andrés, amigos televidentes, ¿cómo están? Muy buenos días. Así es, antes de iniciar, pues quiero desearles a todos y cada uno de ustedes que tengan un feliz y bendecido 2021. El día de hoy Gisela no nos acompaña, pero estará mañana con nosotros. Mientras tanto, antes de iniciar, les recordamos que somos retransmitidos en Quito por Radio Positiva en 860M. Iniciamos, Andrés. Empezamos con el desarrollo informativo. Así es, contándoles precisamente de accidentes, carros dañados y calles anegadas que fueron las consecuencias de un intenso aguacero que cayó en Guayaquil en las últimas horas. Tenemos más detalles. Lo que empezó en horas de la tarde sorprendió a muchas personas que habían salido al centro de Guayaquil, quienes rápidamente se refugiaron para no mojarse. La precipitación lluviosa duró varias horas, dejando calles y avenidas anegadas, lo que dificultó la normal circulación de carros y peatones. En varios sectores de la ciudad, algunos vehículos se quedaron dañados, puesto que el agua afectó a la combustión y los motores se apagaron. También se reportaron accidentes como el volcamiento de un bus de servicio intercantonal que circulaba por la vía perimetral cerca de Los Ceibos. Pese a la magnitud del aguacero, no se reportaron inundaciones de consideración, tampoco casas afectadas, solo accidentes y algunos árboles caídos. Ya en horas de la madrugada solo hubo lloviznas en toda la ciudad y en algunos cantones de la provincia de Guayas. Leonardo Flores, TC Televisión. Bien, estas son algunas de las repercusiones tras el fuerte aguacero que soportó la ciudad de Guayaquil ayer. Desde la tarde prácticamente, pasadas las 6 de la tarde, donde se registró intensamente la lluvia y fue aumentando a medida que pasaron las horas. Tenuemente también se sostuvo en las 2 de la noche, 1 de la mañana, en la que ya la intensidad bajó. Sin embargo, los efectos continuaron en las calles de la ciudad de Guayaquil. Algunos carros averiados, algunas otras afectaciones que también las vamos a compartir en el noticiero. Usted siempre tomar las medidas de precaución y prevención tras estas intensas lluvias, que ya, como lo sabemos, estamos en época lluviosa y ya hay que tomar las debidas medidas en la vía pública, sobre todo, cuando está transitando en su moto, en su auto o como peatón en las calles. Así es, a tomar en cuenta esas recomendaciones justamente para evitar accidentes de tránsito. 7:05. Ahora revisemos las cifras de casos de COVID-19 en Ecuador. Las estadísticas oficiales indican que hay 214.614 casos confirmados, 9.495 personas fallecidas, 190.350 pacientes recuperados y 495.172 casos fueron descartados. Pacientes del hospital del IES Quito Sur fueron llevados a otras casas asistenciales, casas de salud, con el fin de contar con camas para atender a personas contagiadas con COVID-19. Actualmente no hay unidades de cuidados intensivos disponibles. Pasó diciembre de fiestas y celebraciones, pero el COVID-19 no se ha ido. Desde inicio de ese mes, muchas personas tomaron a la ligera la situación y festejaron hasta a Quito. Pero es en estos momentos en que, a consecuencia de las complicaciones por el virus, centenares se debaten entre la vida y la muerte en el hospital del IES Quito Sur, donde ya no hay cama ni para las 23 personas que esperan por una. La articulación de la red está solicitando me traigan más ventiladores y poder suplir la necesidad que tenemos. El gerente del hospital refiere que 30 pacientes no COVID han tenido que ser derivados a otras casas de salud para convertir nuevamente a esta unidad médica en un centro de atención COVID. Eso nos da una
alerta a que la situación gradualmente se está comenzando a poner compleja y tenemos que tomar las medidas del caso, no solamente el hospital, sino la ciudadanía. La distribución del hospital es de 170 camas para pacientes con COVID-19 y otras 170 para no COVID, 43 camas de UCI y 20 camas que se instalaron en la cafetería, pero todo está lleno. No bajemos la guardia, no bajemos las medidas de prevención, sigamos usando mascarilla, el alcohol es una enfermedad que en realidad afecta, que preocupa. La baja demanda de atención duró solo 3 meses y aún así ni siquiera se cuentan los que llegarán después de los festejos de Navidad, hinchadas que no respetaron el distanciamiento social y quienes celebraron el fin de año. Solo quienes se han visto cara a cara con la muerte dicen estar de acuerdo con lo ocurrido con las restricciones que se dieron por el estado de excepción. Algo aceptado por parte del gobierno. Lamentablemente las personas, la población no crea conciencia. Le toman muy a la ligera. El promedio de estancia hospitalaria en las casas de salud de Quito es de 18 días y algunos picos han tenido hasta 70. Alcibia de Sonofre, TC Televisión. 7:08 y precisamente para ampliarnos más detalles sobre este tema vamos a hacer contacto con Santiago Naranjo, quien a esta hora de la mañana se encuentra en el hospital del IES Quito Sur. Santiago, muy buenos días. ¿Existe preocupación? Cuéntanos, ¿qué nos dicen las autoridades de esta casa de salud? Te escuchamos. María Verónica, como tú lo dices, mucha preocupación, ya que a mis espaldas, el triaje que vemos de las carpas blancas recibieron el día de ayer 20 personas que están asiladas ahí. Las carpas verdes que vemos del Ejército Nacional son para familiares, pero en la parte de acá, en la parte donde estamos, en otro de los parqueaderos, obviamente alejados del hospital del IES Quito Sur por medidas de bioseguridad, ¿no? Estas carpas se instalaron para los pacientes de prealta. ¿Eso qué quiere decir? Los pacientes que salen de COVID y que ya no están con, con medidas de mucha seguridad, los pacientes que ya salieron. Pero miren, no hay nadie. ¿Qué quiere decir? Que los pacientes de COVID continúan adentro y lamentablemente hay más de 200 pacientes. Pero dejemos que nos converse el doctor Hugo Espejo. Él es el subdirector de Medicina Crítica. Muy preocupados, doctor. Muy buenos días. Amanecemos en este primer día noticioso de nuestro país, 4 de enero. Muy buenos días, doctor. Buenos días, Santiago, buenos días a la comunidad. Sí, preocupación obviamente debido a que tuvimos que ya activarnos como una contingencia debido a que llegamos a una alarma de un incremento de casos que empezaron a llegar en esta última semana y entonces obviamente debemos tomar medidas debido a que esta enfermedad lo que nos ha enseñado es justamente la planificación, la organización y la anticipación. Entonces obviamente tenemos que abrir otros espacios como la cafetería totalmente habilitada para pacientes para hospitalización y secundariamente pues tuvimos que habilitar también estas carpas militares que son para pacientes de prealta. Y el problema es que otras camas que podrían servir en este hospital del IES de Sur para otras enfermedades no se las puede atender porque obviamente es prioridad los pacientes de COVID. Justamente las enfermedades no COVID, una de ellas, por ejemplo, el trauma en estas festividades era muy frecuente, ¿no? Con las medidas que se tomaron a través del COE Nacional nos ayudó muchísimo a reducirlas, redistribuir al personal dentro del hospital y poner mucha atención a esta alerta del COVID que se nos incrementaron los casos. Entonces, justamente estoy totalmente de acuerdo en que el desbalance entre las altas y los ingresos, obviamente, pues debíamos actuar como plan de contingencia, ¿no? ¿Cómo se encuentra la ciudad de Guayaquil? Porque vimos con preocupación realmente los festejos de final de campeonato y muchas fiestas clandestinas, no solamente 24 de diciembre, sino 31. Bueno, justamente hay que entender que es un virus con total transmisibilidad, entonces justamente todo lo que sea menor distanciamiento y mayor confinamiento, pues obviamente vamos a tener mayor contagio y mayor número de casos. Entonces obviamente las festividades, Navidad, fin de año y obviamente la final del campeonato, pues obviamente nosotros como personal de salud ya sospechábamos que esto iba a ocurrir, ¿no?
obviamente, como usted decía, la experiencia ya del 2020, sobre todo acá en este hospital que recibió la mayor carga de pacientes a nivel nacional, el hospital del IES de Quito Sur, ha podido, digamos, anticiparse a llegar a esto. Pero preocupante, más de 240 pacientes con COVID. Así es, justamente nuestros planes de contingencia aparecen cuando tenemos una alerta del 90% de hospitalización llena, estamos al límite y debemos obviamente actuar inmediatamente. Muchísimas gracias al doctor Hugo Espejo, como decíamos, subdirector de Medicina Crítica, 7:12 minutos, 7:13 ya. Andrés, preocupados, porque comenzamos el año nuevamente con índices que, por ejemplo, como decía ya el doctor, acá en el IES del Sur está colapsado, hasta la cafetería. El sector de la cafetería tuvo que colocarse camas para los pacientes de COVID y todavía no llegan, como dice el doctor, los del festejo del campeonato nacional, ni tampoco los de las fiestas de 24 y 31. Santiago, entonces es una situación muy similar a lo que se vivió en Quito, sobre todo en abril y mayo, en donde esta asistencia colateral en los exteriores de las casas de salud se estaba extendiendo porque ya no había capacidad, tanto en hospitalización como en unidad de cuidados intensivos. Esta es prácticamente una repetición de lo que se está viviendo con respecto al número de camas disponibles, Santiago, y eso es lo que preocupa. Lamentablemente, Andrés, lamentablemente, como decía el doctor Espejo, ellos se han adelantado porque ya presumen que el nivel de contagio de COVID va a subir. Así es, doctor, porque eso está preguntando Andrés, ¿no es cierto? Estamos viendo como en abril, como en mayo del año anterior, las medidas que ustedes están utilizando. Así es, justamente los instrumentos, las herramientas que tenemos, debemos usarlas y sobre todo la anticipación es importantísima dentro de la parte estratégica en lo que corresponde a una pandemia, ¿no? Entonces nos tenemos que adelantar justamente con ciertas medidas que las hemos tomado. No nos relajemos, eso es lo que se pide, por favor, tanto el sistema de salud de nuestro Ecuador. Miren que ya no tenemos las medidas, ¿no? Ya no tenemos las medidas del toque de queda y que iban a estar hasta el 18 de enero. No, pero si nos seguimos relajando, Andrés, ¿qué va a pasar nuevamente? Dicen que no solamente se va a tener los niveles, por ejemplo, acá de 600, que eran los pacientes de COVID que estaban contagiados. Se puede duplicar eso si seguimos con este relajamiento, si seguimos pensando que el 2020 se acabó el COVID. No se acabó el COVID, Andrés. 2021 seguimos con estas medidas. Tenemos que reforzarlas. Es así, Santiago, un buen día para ti, a seguirlas reforzando, implementando, sobre todo, el COVID sigue presente y las cifras también, demostrando que sigue atacando a muchos. El Ministerio de Salud Pública anunció que hasta este fin de semana, este domingo, hay 214.614 casos de COVID-19. Esa es la cifra oficial. 100 casos aumento en el último día. La preocupación también, como ya lo sabemos, el aumento de ocupación de camas. Las casas de salud de Guayaquil reciben la mayoría de pacientes, que en algunos casos provienen de varios cantones del Guayas. Y es que esta es la segunda provincia con más contagios en el Ecuador, según un reporte del IES en las unidades de cuidados intensivos. Según un reporte del IES, en las unidades de cuidados intensivos no COVID del Hospital Teodoro Maldonado Carbo, en el Hospital del IES de Los Ceibos y en el Hospital General de Milagro no hay disponibilidad de camillas, pero no publican la disponibilidad en las UCI para pacientes COVID. En los hospitales del Ministerio de Salud Pública, como en el del Guasmo y Monte Sinaí, se está recopilando la información de los pacientes. Situación similar en las clínicas privadas. Y en el Hospital Bicentenario los casos han aumentado. Se espera un repunte este mes. Hoy en día las áreas COVID están 100% utilizadas, están totalmente ocupadas. Y siempre hay ese riesgo latente de que puedan aumentar los casos de este virus que tenemos ahora, el COVID. En un comunicado en el Hospital de Solca, Guayaquil, anunció que los servicios de consulta externa se reanudarán el 5 de enero y que están realizando evaluaciones a su personal administrativo y sanitario.
porque se han presentado varios casos presuntos de COVID-19, que es preciso confirmar o descartar para mantener la seguridad sanitaria del hospital, y que estudie la posibilidad de una reprogramación de la atención de sus servicios médicos, con el propósito de que no exista afectación en los tratamientos. Este lunes se reunirán las autoridades del COE cantonal para conocer las cifras con las que iniciamos este 2021. Nicole Caliente, TC Televisión. 7:17 y ya lo habíamos anunciado. El estado de excepción y toque de queda que empezaron a regir el pasado 21 de diciembre quedaron sin efecto a escala nacional. Esto luego de que la Corte Constitucional determinara que el decreto 1217 es inconstitucional. El estado de excepción se declaró mediante decreto número 1217 el 21 de diciembre de 2020. 6 días después, la Corte Constitucional declaró su inconstitucionalidad. Sin embargo, esta recién se hizo pública la noche del 2 de enero. Según la Corte, en el decreto 1217 no se justifica la necesidad de determinar estado de excepción. Además, los jueces dijeron que no había por qué declarar calamidad pública usando como motivo la mutación del virus del COVID-19 en Reino Unido. También se explicó que el presidente Lenín Moreno fundamentó su decisión en un posible riesgo futuro y no actual, sin información suficiente, clara y específica. Finalmente, la Corte pidió que el COE Nacional tome las medidas necesarias para controlar la expansión del virus sin acudir a instancias extraordinarias como el estado de excepción. El COE Nacional recién recibió la notificación el 2 de enero a las 21 horas, por lo que desde las 21:18 se dio la baja del estado de excepción y se les entregó la competencia a los GATS para que apliquen medidas para evitar aglomeraciones. La Corte Constitucional aclaró que luego de que el pasado 27 de diciembre se resolvió declarar la inconstitucionalidad del estado de excepción decretado por el gobierno, cumplió con los tiempos establecidos de 10 días hábiles para notificar a las autoridades hasta el 2 de enero de 2021. Alcibiades Onofre, TC Televisión. Y sobre el tema, el presidente Lenín Moreno emitió un mensaje tras la resolución de la Corte Constitucional que deja sin efecto el estado de excepción en el país. El mandatario exhortó a la población a mantener las medidas de bioseguridad. Estimados ciudadanos, debo manifestar que este gobierno siempre se ha caracterizado por ser respetuoso del Estado de Derecho y seguirá siéndolo. En razón de ello nos corresponde acatar el dictamen de la Corte Constitucional, que nos fue notificado la noche de ayer, 2 de enero, sobre el estado de excepción. Sin embargo, continuaremos aplicando las medidas que están a nuestro alcance porque se desprenden de análisis técnicos y estadísticos de la situación real y obedecen a un solo objetivo: salvar vidas. Es necesario decirles que en las grandes ciudades del país, las unidades de cuidados intensivos se encuentran al borde y anticipamos que en enero, más allá del trabajo incansable y efectivo de las últimas 2 semanas, para desacelerar las aglomeraciones, habrá una consecuencia natural de incremento de contagios. Tenemos, sin embargo, listo el plan de contingencia por si esto llega a ocurrir, pero esperamos que las medidas tomadas a tiempo y de forma responsable den los resultados esperados. Hago un llamado a los COE cantonales para que actúen alineados con los exhortos del COE nacional y que tomen todas las acciones necesarias para evitar aglomeraciones. La pandemia no ha sido superada y el esfuerzo conjunto es fundamental para contenerla. Pero hoy la conciencia ciudadana es más importante que la gestión de las autoridades. Y en este sentido acudo a todos ustedes para que actúen por voluntad propia, por decisión personal y con responsabilidad. Como ustedes conocen, hemos firmado con Pfizer el acuerdo para el suministro de 2 millones de dosis de vacunas para combatir el virus. En enero llegarán las primeras 50,000 y a partir de finales de marzo recibiremos el resto de las dosis. Paralelamente se ha iniciado con esta misma empresa un nuevo proceso de negociación para la adquisición de alrededor de 2 millones de dosis adicionales. Sin duda, estas son muy buenas noticias, pero mientras logramos iniciar el proceso de vacunación, es necesario que seamos responsables. Protejamos lo más valioso que tenemos, la vida de nuestros semejantes, de nuestras familias y la vida propia. Muchas gracias.
Bien, allí escuchábamos las declaraciones del presidente de la República tras este dictamen de la Corte Constitucional declarando inconstitucional el estado de excepción. Pero ¿qué pasa con las medidas que cada COE cantonal deberá tomar y han tomado? Es más, por ejemplo, el COE cantonal de Guayaquil dispone lo siguiente: se regula el expendio de bebidas alcohólicas de 6 de la mañana a 10 de la noche en los lugares autorizados. Se prohíbe el funcionamiento de bares y discotecas. Permanecen cerrados parques, malecones, sus juegos infantiles, mecánicos, esta disposición por 20 días. También el COE cantonal en Guayaquil prohíbe eventos públicos y de concentración masiva de toda índole. También durante los próximos 20 días se cierra la playa Varadero, excepto su área de expendio de alimentos, también por el mismo tiempo, 20 días. Se regula el transporte público masivo con aforo máximo del 50% de su capacidad. Transportación urbana. Taxis operarán con aforo autorizado por la Autoridad de Tránsito Municipal. También se exhorta a los miembros de la Mesa Técnica de Salud para que se levante la información de situación cantonal en la red hospitalaria pública y privada, con el objetivo de que se tomen acciones necesarias de manera preventiva y evitar colapsos. Más de las regulaciones dispuestas por el COE cantonal tras levantarse el estado de excepción. En Guayaquil, reuniones de negocios, convenciones y expendio de alimentos en hoteles, locales y salones de eventos son con el 30% de aforo y hasta máximo las 12 de la noche, las 0 horas. No se autorizarán ningún tipo de fiestas ni graduaciones, que como lo sabemos ocurren en estas épocas, enero, febrero, marzo, de los colegios en la región costa. Restaurantes y restobares con aforo del 50% y hasta las 11 de la noche podrán operar. Centros comerciales, comercios de toda índole se especifica, con aforo de hasta el 50%, y se restringe la actividad en gimnasios y espacios cerrados también durante los próximos 20 días. Estos gimnasios en espacios abiertos, eso sí, tienen esa excepción, con el 30% de aforo y hasta las 10 de la noche. Algunas de las resoluciones que se han tomado de parte del COE cantonal en Guayaquil. Los servicios del municipio, fundaciones, corporaciones deberán disponer la modalidad de teletrabajo. Los aforos en edificios de oficina no deberá sobrepasar el 50%. Es más, muchos de las personas, de los ciudadanos que han ido a cancelar sus impuestos prediales el día de hoy a las dependencias del municipio de Guayaquil deberán hacerlo de forma virtual o acercarse a una de las agencias bancarias dispuestas, pues este cobro, el impuesto predial, que es más, inicia con un descuento del 15%, del 10%, perdón, deberán hacerlo bajo esta modalidad, ya no presencial. Atención amigos, Ecuador firmó con la farmacéutica Pfizer la adquisición de 2 millones de dosis de la vacuna contra el COVID-19 para así poder enfrentar la pandemia desde el mes de enero. Es cuestión de días para que la vacuna de Pfizer y BioNTech llegue al Ecuador. Con ello empezamos a ver la luz al final del túnel. Sin embargo, traerla representa un gran desafío porque debe estar a una temperatura tan fría como alguna ciudad en el norte de Rusia o como en la Antártida, desde que sale del laboratorio hasta que llegue al Ecuador. Si la vacuna pierde la cadena de frío, se inutiliza. Lo más probable es que ya no cause ningún efecto. El paciente quede igualmente desprotegido como que si no se lo hubiera puesto. La vacuna de Pfizer ya llegó a México, Costa Rica y Chile. La han movilizado empresas de mensajería y transporte. Llevarlas es todo un ritual, porque el laboratorio ubica las dosis en contenedores con la temperatura de 70 grados bajo cero, con un GPS y termómetros para no destruir la cadena de frío.
Nuestras rosas también llevan medidores de temperatura, entonces tú tienes que, para ver la oscilación y asegurar que la rosa llegue a tiempo. Ahora es en las vacunas, que es mucho más crítico, obviamente, ¿no? La planificación debe ser exacta. Las vacunas llegarán al aeropuerto de Quito en enero. Luego se las pondrán en camiones refrigerados hasta llevarlas a un cuarto especial para mantener el frío. Y desde aquí, solo las aerolíneas que tengan permisos de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo podrán movilizarlas. Esto va a ser 1, 2, 3 y a correr. Va a ser muy explosivo y cuando esa necesidad y esa solicitud venga, estamos preparados para atenderla de la mejor manera posible. Luego, de acuerdo al calendario y a la logística de vacunación, estas serán llevadas hacia los ecuatorianos para que sean utilizadas, pero lo harán de una manera muy especial. Eso tiene que salir en cajitas pequeñas con hielo seco, que tengo entendido que esas cajas o recipientes pequeños donde van a ir determinadas dosis sí son más fáciles de conseguir y de manejar, y debe hacerlo siempre un personal especializado. Hace pocos días, el presidente Lenín Moreno dijo que Ecuador firmó un acuerdo con Pfizer para la entrega de 2 millones de dosis y que estas llegarán en entregas periódicas este mes. De ahí arribarían las primeras 50.000. Los médicos y personas de la tercera edad se vacunarán en la primera fase. Sin embargo, hay sectores de la población que no serían vacunados, como los alérgicos y quienes tengan problemas de coagulación. Pero hay más. Las mujeres embarazadas, pues las que están planificando salir embarazadas por los días que están en el programa de vacunación. En segundo lugar, personas con enfermedades catastróficas, con su sistema inmunológico deprimido. En tercer lugar, los menores de 18 años, ellos no van a ser vacunados. En cuarto lugar, las personas que ya les dio COVID-19. Se espera que también arriben al Ecuador vacunas de AstraZeneca, Moderna. Se harán ensayos clínicos con una vacuna china. E incluso se desarrollaría una de estas dosis en el país, según lo dijo el ministro de Salud. Ecuador tiene planificado invertir $200 millones para vacunar al 65% de su población contra el COVID-19. Emilio Zamora, TC Televisión. Bien, y esta fase, como se lo ha anunciado, empieza en este mes con la llegada de las 50.000 primeras dosis. Y el primer fin de semana del 2021 empieza también con nuevas medidas de restricción en varios países para intentar frenar la pandemia del coronavirus, cuyas sucesivas oleadas ya han provocado casi 84 millones de casos y más de 1.82 millones de muertos en todo el mundo. El primer fin de semana de 2021 inició con nuevas restricciones en distintos países que intentan atajar el aumento de contagios de nuevo coronavirus. En Francia, el toque de queda se reforzó a partir del sábado en 15 departamentos. Unos 6 millones de personas no podrán salir de sus hogares después de las 18 horas locales, salvo excepciones. En el resto del país, el toque quedó fijado como hasta ahora hasta las 20 horas. Limpiamos rápidamente. Es el primer día del toque de queda a las 6 p.m. Es extraño. La Plaza Stan se ha vaciado en un cuarto de hora. Es impresionante. El gobierno busca reducir el ritmo diario de contagios a 5.000, pero con casi 20.000 registrados en los últimos 2 días, la meta se vislumbra lejana. Además, una megafiesta ilegal en el oeste del país reunió a más de 2.500 personas desde la noche del jueves y hasta la madrugada del sábado, cuando autoridades lograron detener el festejo tras enfrentamientos con los asistentes. En España también se cortó la fiesta. La policía catalana desalojó una reunión ilegal de Año Nuevo cerca de Barcelona, en la que se aglomeraron unas 300 personas por casi 40 horas sin medidas sanitarias. En el resto de Europa, la región más golpeada del mundo por la pandemia, con más de 577.400 fallecidos y 26.700.000 contagios, la vuelta a la normalidad también parece estar todavía lejos. Dinamarca registró 86 casos de la nueva variante del virus detectada por primera vez en el Reino Unido, el mayor número de estos casos detectados en un territorio.
Grecia anunció el sábado que retomará hasta el 10 de enero su estricto confinamiento adoptado hace 2 meses y aliviado por las fiestas de fin de año. En Latinoamérica, Venezuela retomará el lunes su plan de confinamiento parcial del 4 al 10 de enero tras haber relajado los controles en diciembre. En Tailandia, que parecía haber pasado lo peor de la pandemia, la capital quedó el sábado bajo un confinamiento parcial con el cierre de bares, discotecas y lugares donde se vende alcohol para frenar un alza de casos. Finalmente, en Australia se encendió una luz de esperanza con la reapertura de la Ópera de Sydney, aunque con público limitado. El último espectáculo se había realizado en marzo pasado. Las vacunaciones dominarán gran parte del año que arranca, aunque los expertos piensan que lo peor está todavía por llegar a nivel global tras las reuniones navideñas. Con 37 minutos, amigos, y estamos de regreso con más noticias. Gracias a todos por permanecer en nuestra sintonía. Miles de turistas llegaron a las playas de Manabí, sin embargo, los dueños de hoteles y restaurantes pues tienen pocas esperanzas de que se reactive el sector. Las playas en la provincia de Manabí durante los días 24, 25, 31 de diciembre del 2020 y 1 de enero del 2021 no recibieron a sus turistas luego de lo anunciado por el gobierno nacional, en el que se decretó un nuevo estado de excepción por calamidad pública, donde se dispuso el cierre de las playas en el país como una medida de precaución ante la incidencia de casos de COVID-19. Pues sí, nos afecta bastante, porque nosotros lo que dependemos es del turismo. Sé que algunos hoteles tuvieron también pérdidas por lo que hicieron reservaciones y les cancelaron. Pese a la prohibición, algunos usuarios trataron de ingresar a la playa de Crucita, pero los rescatistas le indicaron a los visitantes que se retiraran del balneario debido a la exclusión emitida por el COE nacional. Por 2 ocasiones se lo sacó, luego una tercera hubo que intervenir y el salvavidas ni porque se le pitaba, ya estaba en una corriente, ya pedía auxilio y por la vez fue rescatado también. La seguridad de las playas de esta provincia está a cargo de la Policía Nacional. Se mantiene un estricto control por parte de los uniformados. Tenemos policías preventivos e investigativos en las playas desplegadas y a la vez pidiendo a la gente que por favor mantenga el protocolo de bioseguridad, el distanciamiento, utilice mascarillas. Representantes del sector turístico como propietarios de los hoteles y restaurantes de los cantones como Pedernales, Jama, San Vicente, Manta y la parroquia Crucita en el cantón Portoviejo están angustiados. Manifestaron que la reactivación de las playas está muy lejos. Si usted se da una vueltita, la mayoría de hostales y hoteles están se vende. Nadie compra, que es peor porque no hay dinero. Como nosotros decimos, ojalá que lleguen las vacunas y empiece a mejorar esto, pero esto no va a pasar sino en 6, 8 meses o tal vez todo el año. Lo dispuesto por el COE cantonal en cuanto al aforo permitido en las playas de Crucita y La Boca fue del 25% en este 2 y 3 de enero. Lo que es Crucita Centro de 1.300 personas y en el sector La Boca tenemos de 600 personas el aforo. Quienes se dedican al alquiler de carpas esperan de que sus ingresos económicos mejoren este año. Hay que esperar que venga en estos restos de estos días, pues para nosotros de cualquier manera tener un poquito de recursos porque no tenemos otra manera de trabajar. El rendimiento de las carpas no es muy factible aquí. Manabí registra 15.124 casos confirmados de COVID-19, siendo Portoviejo con 5.111 el cantón con más contagios, seguido de Manta con 2.146. Informó Marcelo Ruiz, TC Televisión. En tanto, las playas peninsulares de a poco recuperan el comercio luego del levantamiento de las restricciones este fin de semana. Este era el panorama que habitualmente se vivía cada fin de año en el balneario ecuatoriano más visitado por propios y extraños. Era la medianoche del 31 de diciembre, a pocos minutos para recibir el 2021, y así lucía Salinas, parcialmente desolada, como si por arte de magia las personas habrían desaparecido o como si fuera un día habitual. Los dueños de los negocios y comerciantes fueron los más afectados. ¿La afluencia de turistas? Baja, completamente baja. ¿Las recepciones al cuánto por ciento están en estos momentos? 0%. Un año diferente. Demasiado diferente. Estamos con Soledad y Santa.
Negocios como malísimo. En las entradas principales a los balnearios, los agentes del orden hacían cumplir el toque de queda. Está haciendo cumplir con rigurosidad aquí en el Cantón Salinas, sobre todo en este circuito, el toque de queda, sancionando a la gente que se encuentra violando el mismo en las partes exteriores. Ya en horas de la tarde el panorama era el mismo en las diferentes playas de esta provincia, pero pese al resguardo policial, había quienes desobedecían la disposición gubernamental. Pero la situación cambió el 2 y 3 de enero. Esta vez las playas peninsulares se desbordaron de turistas, por lo que a los comerciantes les llegó un respiro. Todo bien, gracias a Dios. ¿Ha habido eventos? Sí, gracias a Dios, sí. ¿Para qué? Excelente. Mire cómo está la gente todavía, ya van a hacer cierre de la playa. Sí. Las actividades turísticas poco a poco vuelven a la normalidad en esta provincia, en tanto que el comercio empieza a recuperarse. Por la tarde, centenares de turistas abordaban la terminal terrestre, mientras que en las vías se evidenció el paso de cientos de vehículos que retornaban a su lugar de origen. Y precisamente durante este feriado de fin de año transitaron por el peaje de Chongón 42.503 automóviles, esto según un balance de este domingo 3 de enero. Los días donde se registró la mayor cantidad de salida de vehículos fueron el jueves 31 de diciembre del 2020 y el sábado 2 de enero de 2021. En este feriado, la Comisión de Tránsito del Ecuador desplegó 47 controles en diferentes provincias del país, donde se designaron 284 uniformados, los cuales realizaron casi 31.000 revisiones automotores y 212 citaciones por diferentes causas, mientras que por el toque de queda no se registraron infracciones. Bien, continuamos con más. Vamos a conversar con Saskia. Ella está en los exteriores del municipio de Guayaquil, porque desde hoy y a nivel nacional en los diferentes municipios empieza el cobro de los impuestos prediales con descuento, con el 10% de descuento. Pero en medio de la pandemia, algunos municipios, como el de Guayaquil, ha habilitado canales virtuales para evitar precisamente las aglomeraciones. A pesar de ello, hay muchos que han llegado hasta los exteriores del municipio de Guayaquil para realizar este trámite. Cuéntanos, Saskia, la situación al momento. Buen día. Palomo. Ahí nos escucha, Saskia. Bien, en breve retomamos el contacto con Saskia. El municipio de Guayaquil, como lo decíamos, ha tomado estas resoluciones que van concernientes al pago de los impuestos prediales y lo resuelve en los días anteriores, recalcando que la salud de los ciudadanos es lo más importante. Solo aclara que a partir del 6 de enero, en las ventanillas del municipio de Guayaquil se receptarán los pagos de notas de crédito y tarjetas de crédito. Las otras personas los pueden hacer a través de sus canales virtuales de las diferentes entidades bancarias en donde se puede realizar el pago del impuesto predial con el descuento, con el beneficio por hacerlo de manera puntual en las diferentes entidades. Por lo que solicita que quienes busquen mayor información lo pueden hacer a través de su sitio web del municipio de Guayaquil. Eso relacionado a las acciones que ha tomado el COE cantonal en estos momentos, cuando, como lo repetimos, muchos ciudadanos, sobre todo de la tercera edad, llegan hasta los bajos de la dependencia municipal en Guayaquil para realizar este ya tradicional trámite, una actividad que por años lo venían haciendo, pero que ahora, a pesar de la pandemia, está restringida. Muchos usuarios se han quejado relacionado a que no se les ha notificado con la debida anticipación y que ahora deberán esperar a hacer ese trámite o hacerlo de una manera distinta. En breve pues tendremos el contacto con Saskia para que nos dé detalles de qué es lo que está ocurriendo a esta hora y si hay unas medidas adicionales que está tomando la autoridad municipal para paliar esta llegada inusitada de usuarios. Cuéntanos, Saskia, ya la tenemos, el contacto para las acciones que están tomando el municipio de Guayaquil, ahí. ¿Qué tal, Andrés?
noches, amigos televidentes, muy buenos días. Y bueno, sí, como pueden ver, el escenario acá es totalmente diferente a lo que se vivía cada año, especialmente a inicios del mes de enero, ¿no? Largas filas de personas en busca de ir a pagar los impuestos prediales, pero hoy el panorama es totalmente distinto, con las nuevas medidas, obviamente, de la Alcaldía de Guayaquil para evitar así el posible número de contagios y las aglomeraciones. Precisamente a esta hora vamos a conversar con el director financiero del municipio de Guayaquil para que nos comente los nuevos medios a través de los cuales todos ustedes pueden pagar ahora los medios prediales, porque ya no lo pueden hacer aquí como comúnmente se lo hacía en las ventanillas del municipio de Guayaquil. ¿Cómo está, don Enrique? Bienvenido. Cuéntenos un poquito, él es el director financiero aquí del municipio de Guayaquil, cuéntenos un poco sobre los medios a través de los cuales las personas pueden pagar ahora. Buenos días. El municipio de Guayaquil desde años atrás tiene ya suscrito convenios de pago con los principales bancos. Estos son Pichincha, Guayaquil Pacífico, Produbanco Bolivariano y también con Diners Club. El año 2020 incorporamos 2 convenios adicionales, la red de pagos de Facilito y la red de Western Union. Esto le brinda a la ciudadanía más de 500 puntos de pago alrededor, a través de toda la ciudad de Guayaquil, e incluso son redes nacionales que no solamente lo pueden hacer el pago en Guayaquil, sino en cualquier ventanilla de estas instituciones a nivel nacional. El pago de los impuestos prediales ya no se lo puede hacer en las ventanillas municipales, ya que debemos de garantizar la seguridad de la ciudadanía, que en estas épocas del año estadísticamente vienen entre 2.000 a 2.500 personas por hora. Ahora, por internet también lo pueden hacer, ¿verdad? ¿Cuál es esa página web? Sí, es la página web del municipio de Guayaquil, www.guayaquil.gov.es. Hay un botón de pagos para tarjetas de crédito y tarjetas de débito. Si alguna persona tuvo algún problema o tiene algún problema para hacer el pago con tarjeta de crédito en la página web, solo esa excepción la vamos a tramitar aquí en las ventanillas a partir del miércoles. Ahora, ¿qué se necesita llevar en ese momento para poder hacer el pago? La única información que usted tiene que tener es el código catastral. En cualquier ventanilla del banco, de Western Union, de la red Facilito, a través del internet, el código catastral. ¿Dónde está el código catastral? En recibos de pago de años anteriores. Es el mismo, no ha cambiado. También puede encontrar el código catastral en la escritura con la cual adquirió el inmueble. ¿De cuántos predios estamos hablando aquí en Guayaquil? En Guayaquil hay 635.000 predios urbanos. Muchísimas gracias, muy amable. Bueno, en todo caso, ya lo saben, no deben de acercarse hasta acá, hasta el municipio de Guayaquil, donde normalmente se lo hacía cada año para poder pues pagar el impuesto predial, sino que lo puede hacer en una agencia bancaria o si no también a través de la página web www.pagaguayaquil.com. Es toda la información que le podemos proporcionar hasta esta hora. Ahora seguimos con más noticias de este estudio. Buenos días. Y con el inicio del periodo de la campaña electoral, el pasado 31 de diciembre empezaron también los actos proselitistas. Algunos candidatos cumplieron eventos en diferentes localidades. Veamos lo que sucedió en Quito. El binomio Javier Herbas y Sara Gijón del Partido Izquierda Democrática, Listas 12, hizo el lanzamiento de su campaña a través de redes sociales como parte de la iniciativa de llevar una campaña innovadora y digital apegada para evitar contagios entre sus coidearios. Porque pensamos que ha llegado la hora de que los ciudadanos, que a veces parecemos invisibles, nos organicemos y recuperemos nuestro país. Gerson Almeida y Marta Villafuerte, binomio del Movimiento Ecuatoriano Unido, Listas 4, este fin de semana recorrieron las calles capitalinas en una caravana motorizada. Su mensaje, el apoyo al sector turístico y a la reactivación productiva. Guillermo Lazo de Creo oficializó el 31 de diciembre su campaña desde el Parque Echimbía de Quito, donde estuvo acompañado de sus seguidores y candidatos a diferentes dignidades políticas. Los ecuatorianos queremos un liderazgo firme. No queremos improvisación. Lucio Gutiérrez, del Partido Sociedad Patriótica Lista 3, participó de caravanas motorizadas y a pie recorrió el centro histórico de la capital, llevando sus propuestas y en busca de una segunda oportunidad para liderar el país. Se necesita un presidente con experiencia que ponga orden en el Ecuador.
César Montúfar, de la Alianza Honestidad, recorrió en bicicleta el norte de Quito, arrancó desde el sector del Inca y avanzó por la 10 de agosto junto a sus candidatos asambleístas. Inició su campaña rechazando el presupuesto del Fondo de Promoción Electoral. Para que el Ministerio de Finanzas los transfiera al sector salud. Es indecente, es antiético que los políticos tengamos en este momento ese fondo al que nosotros hemos renunciado. Yaco Pérez, de Pachacutic, inició su campaña en Cuenca, pero el fin de semana recorrió en bicicleta el norte de Quito y después a pie el mercado de la Ofelia con su mensaje de una política anti-extractivista. La provincia de Los Ríos fue el lugar escogido por la única candidata mujer a la presidencia de la República, Jimena Peña, por la lista 35 Alianza País. Ella estuvo acompañada por el candidato a la Asamblea Nacional, César Litardo, y recorrieron varias ciudades, entre ellas Babahoyo. Por eso vamos a promover dentro de nuestra gestión este pilar, este acceso al Internet como un servicio básico. El resto de candidatos que no han sido nombrados en este resumen electoral no confirmaron actividades durante los primeros días de enero. Alcibiades Onofre, Voz y Voto 2021. Bueno, y también queremos contarles que TC Televisión estrenó Voz y Voto 2021, un programa político en donde los candidatos a la presidencia del Ecuador exponen sus propuestas de campaña. Se dieron a conocer gran parte de los planes de gobierno para fortalecer la economía, hacerle frente a la pandemia, entre otros temas. Emilio Zamora nos cuenta cómo se vivieron estos momentos entre los aspirantes a Carondelet. Presten mucha atención. Con lluvia y todo llegó el candidato presidencial de la Izquierda Democrática, Javier Hervás, para el primer programa de Voz y Voto 2021. Emilio, aquí estamos porque es un derecho de todos los ciudadanos ecuatorianos escuchar a todos sus candidatos, las propuestas. En el canal estaban los también aspirantes a Carondelet, Pedro Freile del Movimiento Amigo, junto a alguien que parecía su amigo en ese momento, Paul Carrasco, de Juntos Podemos. Aquí confraternizaron y hasta bromeaban sobre la vestimenta. Luego uno que otro retoque en el camerino y con la venia. Así iban calentando los motores. Y definitivamente será un lindo programa. ¿Se van a dar duro, sí o no? Bueno, habrá que ver cómo responden. Vamos a poner a prueba todo ese expertise profesional que en la política tiene Paul y el día de hoy vamos a debatir al más alto nivel posible. Y luego de ese buen ambiente llegó la hora de la verdad, en donde los candidatos acudieron al estudio de Voz y Voto 2021 para que todos tengamos la oportunidad de escuchar sus propuestas. Y entre ellas, para salvar la economía, Pedro Freile habla de un plan petrolero inmediato. Eso significa que vamos a optimizar las reservas existentes en una primera fase. Pero no va a explotar otras, nuevas. No, sí, definitivamente se tienen que explotar otras. Javier Hervás dice que la solución está en la entrega de créditos. 6%, 15 años plazo y con 6 meses de gracia. Tenemos que empoderar al ciudadano ecuatoriano en acceso a la infraestructura. En cambio, para Paul Carrasco, uno de los alivios económicos está en no pagar la deuda externa. Pasar en una moratoria consensuada con el Fondo Monetario Internacional, ¿a qué? A una amnistía bancaria. Hay que darle aire a los ecuatorianos. Cuando se preguntó sobre el plan de vacunación que el próximo gobierno debería continuar, presenciamos la primera arremetida política. Ciudadanos, Javier pertenece a uno de los partidos más antiguos del país y creo que no por nuevo puede ser buena la situación, ¿sí? O ofrecernos un cambio. Tuvo un presidente que yo creo que fue bueno, Rodrigo Borja, y tenemos un candidato nuevo que pertenece a un partido cuyo fundador está preso o detenido. Tampoco por ser, candidato Carrasco, nuevo. ¿qué tiene que ver esto con la vacunación? Por ser nuevo. Sí, ¿Qué tiene que ver esto con la vacunación? No tiene nada que ver, además el señor no es fundador de este movimiento. Pero armó el movimiento y todos sabemos ese movimiento. Pero claro, al final tener que demostrar eso legalmente, mi querido Paul, porque es una falsedad. Ya en el tema de la pandemia y sobre una situación crítica que se registre nuevamente en el país, se dijo esto. Lo primero que tiene que hacer el Estado en un caso de un confinamiento nuevamente es asegurar a la población acceso a la alimentación de manera inmediata. Permitir que la empresa privada también pueda justamente traer las vacunas. ¿Permitiría la libre importación de vacunas? Yo creo que hay que empezar... Debe hacérselo a través del Estado. No. Hay que garantizar el acceso universal a través del Estado. También hablaron sobre el futuro del bono de desarrollo humano. Usted no puede andar regalando el bono a gente que necesita por voto. ¿Y la extensión del bono lo va a respaldar? ¿Lo va a mantener? No, vamos a reorganizar también el bono.
no eliminar ningún bono ni tampoco aumentar ningún impuesto. Soy venezolana. Y sobre la situación de los migrantes venezolanos, ellos hicieron estos reparos. Venezolanos con pasado judicial serán deportados inmediatamente en mi gobierno. Quienes no estén documentados, sí, activar la Cancillería para generar un corredor humanitario que permita con dignidad y protegiendo sus derechos humanos poderlos regresar a su país de origen. Llevar a cabo un programa de regularización similar al que se llevó a cabo hace algunos años con nuestros hermanos colombianos que estaban ilegalmente en el Ecuador. Al finalizar, todos chocaron los puños y recibieron algunos presentes, luego de su primer enfrentamiento en esta campaña electoral. Si usted desea leer más sobre sus planes de gobierno, ingrese a www.tctelevisión.com. Muchas gracias. Emilio Zamora, Voz y Voto 2021. Continuamos con más noticias esta mañana. 2 personas fueron asesinadas en el barrio Las Américas. Esto es en la parroquia San Carlos del cantón Naranjal, provincia del Guayas. Según las primeras investigaciones, sujetos armados llegaron a la casa y dispararon en varias ocasiones contra sus víctimas. Familiares que en horas de la noche llegaron a la vivienda descubrieron los cuerpos sin vida, por lo que alertaron a la policía. El caso es investigado ya por la Fiscalía para establecer las causas que motivaron esta doble muerte violenta e identificar a los responsables. Lamentable, amigos, Manabí registra su primer femicidio y un suicidio del año. La víctima fue asesinada por su conviviente dentro de una vivienda y luego él se quitó la vida con una escopeta. El cuerpo sin vida de una mujer fue encontrado por la Policía Nacional dentro de una vivienda en el sitio La Chorrera de la parroquia Canuto, perteneciente al cantón Chone. Nuestros equipos policiales avanzaron al lugar y levantaron información sobre una persona de sexo femenino que había fallecido, tenía un impacto de arma de fuego, estaba en el interior de una casa de caña, en la zona del baño específicamente. El presunto causante habría sido su conviviente. La víctima fue identificada como Rosa Alexandra Mendieta Vera, de 39 años de edad, y su esposo, quien tras cometer el crimen se suicidó, fue identificado como Jesús Benito Mendieta, de 46 años. No sabía que él se había matado tampoco. Yo vine por mi prima, pero ahorita me entero que también él se mató. Sale de la casa y en 80 metros hacia adelante procede también a quitarse la vida. La policía realizó las primeras investigaciones en el sitio del crimen. Se conoció por parte de los vecinos que se escucharon disparos, lo que los alarmó y dieron aviso de manera inmediata. Familiares indicaron que la pareja tenía problemas y ella quería la separación, algo que su conviviente no aceptaba. Pero la señora le dijo que ya no quería volver con él, que se querían separar, que le diera el divorcio. Y pasó lo que pasó hoy día, pues hoy de mañana nadie, todo 8 de la mañana tal vez, ¿no? Estaban todos dormidos, los niños, todos dormidos. Él se levantó y la señora fue al baño y él la siguió. La disparó y después se disparó al mismo. La pareja vivía en la ciudad de Manta y se encontraban en este sitio pasando lo que son las fiestas de Navidad y fin de año. Tras este crimen, 6 hijos quedan en la orfandad. Uno de los familiares de la víctima manifestó que siempre existían amenazas por parte de su conviviente. Él decía que él se quería matar, porque ella le había dicho que se iba a separar. Pero ¿Se había intentado matar? Él se había intentado, pero yo le había dicho a los muchachos, él no se va a matar solo. Él, para mí, él quiere matar a la señora. Podríamos decir que es un caso cerrado porque el victimario y la víctima se encuentran en el mismo espacio. En este 2021 sería el primer femicidio que se registra en la provincia de Manabí. Informó Marcelo Ruiz, TC Televisión. Un sujeto de 51 años, identificado como Freddy Antonio Montaño Quijije, fue capturado por la UNACE durante la operación denominada Sigilo 94, ejecutada en la Nueva Prosperina, en el norte de Guayaquil. El sospechoso habría exigido la suma de $80.000 a un comerciante, a cambio de no atentar contra su vida y la de sus familiares. Este presunto extorsionador tenía en su poder $1.000 en efectivo y un teléfono celular del que supuestamente realizaba
las llamadas amenazantes. El sujeto fue sometido a la audiencia de flagrancia y se ordenó la prisión preventiva. Y también 2 sujetos fueron capturados por la policía en el Cantón Durán, acusados de tenencia de armas de fuego y robo. Uno de los sospechosos, identificado como Carlos Alberto M., de 43 años, habría amenazado a los vecinos de la ciudadela Abel Gilbert con una cartuchera, arma que fue encontrada en su poder por uno de los uniformados. El otro sospechoso, identificado como Jorge Luis C., de 19 años, fue capturado dentro de una vivienda en la cooperativa Nuevos Horizontes, entre la 4ª y la 5ª etapa de la ciudadela El Recreo, a la que habría ingresado justamente para robar varios electrodomésticos y otras cosas de valor. Una tragedia, una niña murió tras un accidente de tránsito entre 2 buses. Esto ocurrió en la provincia de Orellana. Una de las unidades cayó a una quebrada tras la colisión ocurrida en el kilómetro 56 de la vía Alauca. Los vehículos pertenecían a la cooperativa Huauranis y Ciudad del Coca. Otras 6 personas quedaron heridas. En los 36 centros de privación de libertad que existen a escala nacional, 14 de ellos tienen la capacidad para alojar a mujeres sentenciadas con sus hijos. Veamos estas historias que nos trae Vanessa Filey ahora. El sentido común podría decirnos que una cárcel es el lugar menos indicado para la estadía de un recién nacido. Pero toda regla tiene su excepción. Juan ha pasado en el interior de un centro penitenciario lo que lleva de vida. 1 año, 10 meses. Él nació aquí. Sin saber lo que pasa a su alrededor, recorre los pasillos de este lugar, donde acompaña a su madre, sentenciada a 10 años de prisión. No sabía que estaba embarazada. Aquí me vine a dar cuenta a los 3 meses y medio de haber estado aquí. A los 7 meses de embarazo me sacaron con arresto domiciliario. Al año 1 mes me trajeron otra vez porque ya se me acabó la lactancia. Y estando en casa me sentenciaron a 10 años. Los primeros meses fueron muy duros. No podía comer, no comía, no dormía, pasaba llorando y tantas cosas que se pasaban aquí. Karen tiene en total 4 hijos. Los 2 últimos nacieron durante su permanencia como privada de libertad, pero solo él la acompaña en su celda. Es un tiempo que tengo desperdiciado aquí. Un tiempo desperdiciado sin mis hijos. Por no hacer caso a mi mamá cuando me hablaba. Y mis hijas me necesitan mucho. Son 3 niñas que tengo y no es lo mismo que el papá las cuide como las cuida la mamá. Al igual que Karen, otras 9 mujeres están en similares condiciones, quienes han hecho del pabellón Matilde Hidalgo de la cárcel de mujeres en Guayaquil su propio hogar. Para Shirley, quien cumple una sentencia de 9 años, 4 meses por el delito de robo, la noticia de haber quedado embarazada al principio la desmoronó. Más aún cuando su recién nacido fue detectado con una cardiopatía compleja, por lo que fue intervenido. Ha sido fuerte y duro porque, tú sabes, una es madre y quiere ganarla todo, estar con sus hijos. Y el no poder estar en unos momentos como una operación de corazón. Es duro, pero he tenido que sobrellevar. Shirley reconoce que su experiencia fue más llevadera al contar con la ayuda de sus compañeras de celda. Yo me tenía que ir de mañana a clases y ellas me lo cuidaban. No, te levantas porque tienes que ir y yo te lo miro y ya apúrate y ya. Es duro, sí, se te parte el alma, pero hay que ser fuerte. En Ecuador existen 36 centros de privación de libertad, de los cuales 14 tienen capacidad para alojar a mujeres sentenciadas con sus hijos entre 0 y 36 meses de edad, tomando en cuenta que estos 3 primeros años de vida son fundamentales en el desarrollo del niño, que afectará directamente su personalidad y conducta. Los que tenemos para tener a madres con niños especializados son 2.
tanto en Quito, el centro de la Casa de Confianza, que se denomina en Chillogallo, donde tenemos alrededor de 25 niños, y en Guayaquil, donde tenemos el siguiente número, que son 9 niños. Ahí es oportuna la atención que nos presta el Ministerio de Inclusión Social, porque ellos atienden al niño. Para la mayoría de estas madres no les queda otra opción que mantener a sus hijos tras las rejas, convirtiéndose en los diarios testigos de la vida en la cárcel. Y al igual que ellas, debieron habituarse a una vida de aislamiento. Este lugar no es para él, pero es mi compañía y mi razón para seguir luchando y seguir adelante y no decaerme. Vanessa Filella, TC Televisión. 8:25, continuamos con más noticias. Un alemán sufrió un percance mientras volaba en un parapente sobre una montaña de la provincia de Imbabura. Las condiciones climáticas provocaron una aparatosa caída. Fue rescatado y trasladado a un hospital de Quito, donde se encuentra estable, recuperándose de las heridas. Revisamos otros temas. Varios niños llegaron al mundo este 1 de enero, motivo de esperanza para sus padres en medio de la pandemia. Una fecha poco común pero muy especial. Es nacer el 1 de enero. Sara Francisca es la primera en llegar al mundo en el Hospital de la Mujer Alfredo Poulsen en Guayaquil. Para sus padres, ella llegó con la esperanza de que este año regresa la salud y la paz que todos anhelamos desde que comenzó la pandemia. La verdad es súper sorprendente y maravilloso a la misma vez. Después de un año tan complicado, tan triste, de perder seres queridos, la verdad es que mi hija para mí es el motor para seguir adelante. Queremos que este año venga recargado, con optimismo, con amor sobre todo y con salud. La verdad es que nosotros pensábamos que el 4 de enero iba a dar a luz, entonces para nosotros no estaba programado. Nosotros teníamos ya listas las cenas, bueno, ya estaban cocinando en mi casa, la celebración, todo. Pero bueno, como digo, los designios de Dios, uno cuando es de ser, lo es. Sara Francisca es uno de los 6 menores que nacieron el 1 de enero. A la 1:36 de la mañana nació una niña por un parto por cesárea, una paciente que ya tenía 2 cesáreas anteriores, estaba en trabajo de parto, pues tuvo que nacer. De ahí tuvimos un embarazo gemelar, nació el primer niño a las 2:53 de la mañana y el otro niño a las 2:56. Para disminuir el riesgo de contagio de COVID-19, el equipo médico del hospital le pide a los padres que evite que personas ajenas al núcleo familiar tengan contacto con los recién nacidos. Nicole Khalil, TC Televisión. Bueno, felicitaciones a estos pequeñitos y muchísimas bendiciones para quienes llegaron al mundo en medio de esta pandemia. 8:27 y también queremos contarles que para algunos la llegada de un nuevo año no se festeja solamente con música y fuegos artificiales. Nadar en ríos helados, jugar con hachas o meditar frente al amanecer no son solo algunos de los eventos alternativos que a ciertas personas pues cumplen alrededor del mundo justamente para iniciar de forma divertida un nuevo ciclo. Vamos a ver. Nuevo año, nuevo reto. Esa es la forma en que muchas personas eligieron iniciar el 2021 cumpliendo peculiares tradiciones alrededor del mundo. En Roma, 4 osados clavadistas ejecutaron saltos en el río Tíber. El espectáculo reúne anualmente a multitudes, pero este primer día de 2021 estuvieron ausentes a causa del cierre parcial de la capital por la pandemia de COVID-19. El agua también es parte de los festejos en Portugal, donde una docena de personas comenzaron el año con su primer nado en el mar en la playa de Carcavelos, no muy lejos de Lisboa. En Estados Unidos fue posible desahogarse de un complicado 2020 lanzando hachas en Nochevieja. Un club de Fairfax, Virginia, invitó a romper la puerta del viejo año para luego enviar a sus invitados a casa para el conteo regresivo. ¿Quién no querría lanzar hachas en la víspera de Año Nuevo? Gran forma de empezar el año, cortar el año, sacar toda la frustración de 2021, de 2020 y comenzar 2021 feliz y fresco.
En un tono mucho más ecuánime, cientos de japoneses se reunieron al amanecer en las playas de Chigasaki, a unos 70 kilómetros de la capital, para observar la primera salida del sol de 2021. Vine hasta aquí a la orilla del mar porque en verdad quería ver el amanecer. Una forma de mostrar mi gratitud por el año pasado y desear a todos lo mejor para el nuevo. El año 2020 ha sido un año muy oscuro para todos y la situación del coronavirus no se ha resuelto con los contagios que siguen creciendo. Pero esa es la razón por la que quería tomar nuevos retos y hacer este año más alegre, en el que no me deje agobiar por el virus. Mil y un maneras de empezar el año. Ojalá y sea mejor que el 2020. Verónica. Así es, Andrés, y no solamente para nosotros, para nuestras familias, sino para el mundo entero. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Continúen en nuestra sintonía. Un buen día.